La Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita se complace en invitarles con amor a participar de las orientaciones virtuales dirigidas a padres y madres del Consejero Internacional en el marco del programa Inspirarte. Les esperamos. De iniciar formalmente, eh, les presento el tema que se me ha encomendado trabajar, que es el tema del autismo o la condición del autismo. Me he enfocado mayormente en poder presentarles información general de qué es el autismo, ¿no? ¿Qué es esto que se llama autismo? ¿Cómo se ve? ¿De qué forma se identifica? Y un poco de estrategias generales que han sido pues, avaladas, ¿no? Científicamente para trabajar con personas con la condición de autismo. Pero antes que todo, ustedes creo que la mayor parte serán de Colombia, así que me gustaría saber si alguno en particular, alguno de ustedes que están aquí conectados, tienen algún interés particular por el tema, que lo puedan escribir en el chat. Por ejemplo, hay algo que quieran saber de forma particular sobre el autismo, que quieran aclarar, que quieran conocer más a fondo. Me ayudaría mucho conocer, ¿verdad? Su respuesta a través del chat para entonces tal vez a la medida en que vaya presentándoles la información, pues asegurarme de contestar sus preguntas y si no tengo las respuestas, pues me lo llevo de tarea, ¿no? Y se lo comparto acá a las compañeras de la oficina de orientación para que los puedan dirigir a una posible respuesta a sus preguntas. Mi interés es que sea de utilidad esta información, tal vez para su vida o para su comunidad, para sus propios hermanos, tal vez en la fe o en la comunidad, que les sea de utilidad la información que les pueda presentar hoy. Así que, dicho esto, les invito a compartir, ¿verdad? En el chat si tienen algún interés particular sobre el autismo, si desean saber algo en particular del tema. Pues ahí está el chat abierto, ya Raquel me compartirá si hay algo en particular. Claro que sí. Estaré pendiente aquí al chat. Gracias. Eh, Primero lo primero, ¿no? Hay que saber qué es esto de autismo. Les voy a traer una definición general que ha sido un compendio mío entre una doctora en psicología acá en Puerto Rico que se llama la doctora Ángeles Acosta y una persona bastante reconocida en Puerto Rico que trabaja con la condición de autismo, y el CDC, que es el Center for Disease and Conditions, esto es ¿verdad? De Estados Unidos, dice que el trastorno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, que ahorita vamos a explicar qué es eso, que afecta principalmente la capacidad de la persona para comunicarse en un contexto social, ya sea usando la comunicación verbal o no verbal, y afecta aspectos de la conducta como son conductas repetitivas, ritualistas e intereses restringidos. Cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, por definición, ¿verdad? Estas condiciones surgen en los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las etapas del desarrollo, pues son esos primeros 5 años de la vida. Así que cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, son estas condiciones que surgen como resultado de un rezago en alguno de los hitos principales, de las áreas principales del desarrollo en los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Esto no significa que no se vaya a dar en otros momentos de la vida, sino que esas señales ya las podemos ver desde edad temprana. No es como, por ejemplo, y me gusta hacer como esta diferencia, como por ejemplo la diabetes, que yo puedo tal vez no tener diabetes de niña, pero sí de adulta tener diabetes, ¿verdad? Y es una condición, pero diferente a, ¿verdad? La diabetes al autismo es que se parte de la premisa de que aunque muchas personas lamentablemente sí se diagnostican o se identifican tarde o más adultos o más entrados en la adolescencia, estas señales siempre estuvieron desde sus primeros 5 años de vida o se presentaron desde esos primeros 5 años de vida. Y ese diagnóstico te va a acompañar, ¿verdad? O esa condición te va a acompañar por tu vida hasta lo que sea que dure, ¿verdad? Así que esa distinción es importante hacerla, y
luego, ¿verdad? Seguiremos explicando un poco más del diagnóstico. Lo dije en arroyo habichuela, pero aquí está: los trastornos del neurodesarrollo están asociados a anomalías estructurales derivadas de alteraciones durante el desarrollo embrionario del cerebro, o sea que se ha encontrado que hay diferencias tal vez o en la estructura cerebral, o en algunas partes de las conexiones cerebrales, etcétera, y su consecuencias son desviaciones funcionales, o sea, diferencias que se manifiestan temprano en la vida, con aparición en alteraciones en la conducta, o sea, presentándose diferencias en comportamiento, en ocasiones discapacidad intelectual, que esto quiere decir que la capacidad cognitiva de la persona está por debajo del promedio de lo que se espera, y rezago en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? En eso es que se engloban los trastornos del neurodesarrollo, en dificultades de comportamiento o trastornos del comportamiento, discapacidad intelectual o rezagos en el desarrollo psicomotor. Así que hay un sinnúmero de trastornos del neurodesarrollo. Uno de ellos, que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Concentrarnos hoy, es el autismo, ¿no? Yo les traje aquí como una línea del tiempo solo para que vean desde cuándo se está comenzando a estudiar esto, ¿no? O sea, es como bastante histórico, no nos tenemos que aprender, pero para saber un poco el trasfondo, ¿no? Desde dónde se está viendo. Desde los 1911, se comenzó, ¿verdad? Con este psiquiatra, Eugene Bueller, que estaba trabajando con personas con el diagnóstico que ya para ese tiempo se conocía de esquizofrenia. Y él estaba viendo unas señales particulares o diferentes de estas personas, donde los veía que sus señales o sus comportamientos les veía como un estado de ánimo dentro de ellos mismos, ¿verdad? O como él le decía, y de ahí es que sale un poco la palabra, ¿verdad? De autismo, dentro de uno mismo, ¿verdad? Y autoísmo. Así que él estaba estudiando con personas con el diagnóstico de esquizofrenia, pero ya estaba viendo algo diferente, que no lo había identificado antes. También se ha encontrado, siempre, ¿verdad? Hubo argumentos desde esa década de por qué se comenzó a catalogar el autismo dentro de la esquizofrenia, como si fuese esquizofrenia, pero hubo debates diciendo, no, o sea, esto es diferente, no es esquizofrenia, algo pasa diferente, se están presentando comportamientos diferentes a la esquizofrenia, que la esquizofrenia, de forma general, es un trastorno psicológico, ¿no? Psiquiátrico o de salud mental. Y así sucesivamente se fue estudiando hasta la década del 40, donde se empezó a distinguir bien que este diagnóstico o estas señales estaban presentándose particularmente diferencias o inhabilidades en la parte relacional, o sea, de establecer relaciones. Y entonces pues comienzan a surgir artículos como este artículo en inglés, ¿verdad? Que les comparto, que dice Autistic Disturbances of Affective Contact, o sea, disturbios autísticos de afectivos, ¿no? Así que ya se empieza como a diferenciar el autismo de la esquizofrenia, viéndose como ya unas señales diferentes, como esto es algo diferente, no es lo mismo. Así sucesivamente hasta llegar al 44, donde esta persona, Hans Asperger, estaba haciendo las investigaciones y él describió 4 casos de lo que se llamaba en aquel momento psicopatía autística, o sea, de señales de lo que ahora llamamos autismo, ¿no? Y él se dio cuenta que estas personas en particular eran sobresalientes en ciertas materias y eso le pareció interesante. Y de aquí, para las personas que han oído, tal vez les suena el nombre de Asperger o Asperger, ¿verdad? Este apellido, que era de la persona que lo estaba estudiando, fue utilizado ya luego para identificar una de las categorías o de las clasificaciones dentro del diagnóstico de autismo que se estuvo utilizando hasta hace poco, que era el diagnóstico de Asperger o de Asperger, ¿verdad? Como se diría en español. Así que por ahí ya va saliendo la historia. Y pues ya en los 50-60 se desligó ya la vinculación con la esquizofrenia. Y para ir a el tiempo más rápido, se comenzó a estudiar también con gemelos en el 1970 y se comenzó a ver que aún con gemelos, y todavía esto se estudia bastante porque
luego les voy a explicar, no sabemos muchas cosas todavía del autismo. Y pues se estudia mucho con gemelos porque pasa todavía que en una familia donde hay gemelos, que sabemos que salen, ¿verdad?, de la misma célula, hay un hermano o hermana gemela que tiene el diagnóstico, pero otro que no necesariamente. Como hay familias con gemelos que ambos tienen el diagnóstico. Y esto, pues, es importante estudiarlo desde un aspecto, ¿verdad?, genético, de qué está pasando allí. Y sí se ha probado que el autismo tiene una fuerte base genética, pero esto no significa que es hereditario, así de como que se pasa a tu linaje o a tu familia, sino que se ha encontrado que puede haber una mayor incidencia si hay algún familiar cercano, ¿verdad? Un hermano, un primo, ya con el diagnóstico. Así que se ha encontrado que hay algo genético por ahí, pero no es lo único que se ha encontrado. Así que por eso lo hace un diagnóstico tan complejo. Así un poco más adelante, ya en los 90, que se seguía hablando de Asperger o de Asperger, se comenzó también a dar cuenta de que más allá de estas clasificaciones que habían antes en el Manual de Diagnósticos de Salud Mental 4, se comenzó a ver que más que clasificaciones de distintos tipos de diagnóstico de autismo, se comenzó a ver más como un espectro, que es como se llama ahora, trastorno del espectro de autismo. Y lo vamos a explicar ahorita, ¿verdad? ¿Por qué ya esas categorías tan definidas no se están viendo en el último manual, sino que más bien se está viendo como un espectro, como un abanico? Y por eso les presento, ¿verdad?, los colores, porque la misma comunidad se está identificando a sí mismo como un abanico o un espectro de identificaciones, ¿no? Pero eso ha implicado también cambios en el Manual de Diagnósticos de Salud Mental, desde el DSM-3, que es el Manual de Diagnósticos de Salud Mental, la versión tercera, hasta la quinta, que es por donde vamos ahora. Eso es un poco para explicarles de dónde sale y para que veamos que se ha estudiado desde hace muchos años y que ha habido muchas, ¿verdad?, debates y obviamente nuevas investigaciones, y ha cambiado, ¿verdad?, con cómo se está identificando el diagnóstico. Ya en el diagnóstico, ¿verdad?, del DSM-5, que eso es para 2013, pues ya entonces se comienza a hablar de trastorno del espectro de autismo, que es esa nueva definición que yo les presenté hoy. Pero veamos, ¿verdad?, que comenzó estudiándose como parte de la esquizofrenia, y ya, ¿verdad?, comenzó a identificarse como un diagnóstico diferente, sus propias señales, distintos tipos de autismo, hasta llegar ahora a como lo vemos hoy día. Algo bien importante y que me gustaría, ¿verdad?, aclarar, y lo traigo ahí como que con la gran X, mitos del autismo. Mitos quiere decir cosas que no son ciertas o que se han probado que no son correctas y que ya se ha comprobado que no son así. Número 1, no conocemos todavía la causa para el diagnóstico de autismo. Así que decir que sí, es que tiene autismo por las vacunas, que es algo que por lo menos en Puerto Rico se escucha bastante. No, él tiene autismo porque le pusieron no sé qué vacuna y le dio autismo. Hasta el momento la ciencia no ha logrado comprobar esto. Los estudios no lo comprueban, porque si no, todo niño que se vacunara tuviese autismo, ¿verdad? y no ha sido así. Sí, ciertamente yo les puedo decir que hay personas o hay niños que ya vienen con algunas necesidades ya del desarrollo, porque o fueron prematuros o están presentando ciertas señales, y en ocasiones cuando sucede una vacuna, que por lo menos según el periodo de vacunar en Puerto Rico, Estados Unidos, ese periodo tiende a ir en esos famosos 2 años donde hay grandes cambios también en el desarrollo. Entonces, en ocasiones tiende a coincidir el proceso de vacuna con un periodo de pérdida de destrezas que es bastante común para el diagnóstico de autismo. Entonces, tal vez por eso es que la gente o los padres pues comienzan a hacer esas asociaciones, pero científicamente eso no se ha logrado todavía, ¿verdad? No se ha comprobado. Así que no es correcto decirlo. Tampoco es correcto decir que el autismo es una enfermedad, porque no es un catarro que se pega, ¿verdad? No es algo similar, es una condición, como mencionamos, del neurodesarrollo, que te acompaña, ¿verdad?, por tu vida, queriendo decir, ¿verdad?, que esas señales o esas
comportamientos, señales, características, por decirlo de alguna forma, te van a acompañar por tu vida, hasta tu vida adulta. Las personas con autismo, todas se presentan con las mismas características. Esto tampoco es correcto y por eso es que ha habido un cambio en el nombre, ¿no?, de trastorno del espectro de autismo, porque nos hemos dado cuenta, los científicos se han dado cuenta que no hay, que como mismo tú y yo no somos iguales y todos los que estamos aquí no somos iguales, igual también hay muchísima diferencia entre las personas con el diagnóstico de autismo. Esto no tiende a ser igual como por ejemplo con otras condiciones que son como síndrome, y puedo pensar como síndrome Down, ¿verdad? Que las personas con síndrome Down tienen unas características incluso físicas bastante similares. Pues claro, porque es una condición genética y es bastante similar el perfil de ese diagnóstico. Esto no es igual con las personas con autismo. Y esto lo hace muchísimo más complejo estudiarlo y el tratamiento. Porque para empezar, las personas con autismo, al no ser una característica, ¿verdad?, completamente genética, no hay una fisiología particular como para identificarlo. Y las señales, aunque hay unas señales que son, ¿verdad?, parecidas, no son idénticas para todo el mundo y se manifiestan de formas diferentes entre una persona y otra. Y ahorita lo vamos a hablar. Hay otra concepción que dicen que las personas con autismo no son afectivas o no son capaces de dar amor o no son amorosas. Y esto pues también incluso las personas, los adultos con autismo de la propia comunidad con autismo, pues dicen, mira, no es cierto. Lo que pasa es que tienen formas diferentes de mostrar su afectividad que tal vez no son las que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Como sociedad. Pero eso no significa que no sean capaces de sentir amor o afectividad, ¿verdad? Lo que pasa es que sus formas de demostrarlo son diferentes porque tienen unas necesidades particulares diferentes que no les permite tal vez mostrarlos de la misma forma que tú y yo lo podemos hacer o estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo o a hacerlo. Otro mito es que las personas con autismo no se pueden integrar en la sociedad ni van a poder ser independientes. Esto tampoco es correcto. Ahorita vamos a hablar que ciertamente al ser un espectro, y cuando hablamos de espectro pensemos en un abanico de posibilidades, al haber un abanico de posibilidades, ciertamente van a haber personas con unos retos mayores que se les puede hacer más difícil integrarse a la vida diaria o actividades que llamamos de la vida independiente. Pero como mismo está ese extremo, también en ese abanico de posibilidades, hay personas con el diagnóstico de autismo que tienen mayores destrezas o menores retos en ciertas áreas y esto les permite integrarse tal vez con mayor facilidad. O entre medio, un poquito más, un poquito menos. O sea, pensemos siempre en un espectro de posibilidades. Así que catalogarlo como que porque tiene autismo ya no se va a poder integrar, eso pues, tampoco es correcto. Y otra concepción que oímos mucho por ahí, tal vez ha sido como bastante popularizada, también por como se hablaba antes del diagnóstico de Asperger o de Asperger, es que las personas con autismo, Yuri, no te duermas, es que las personas con autismo son genios superdotados. Y entonces hay personas que escuchamos, sí, tiene autismo, es un genio, ¿verdad? Y las personas con autismo, no todas las personas con autismo tienen un coeficiente intelectual, que es como se le llama, ¿verdad?, clínicamente alto o de superdotado. Eso no necesariamente es así. Incluso hay personas con el diagnóstico de autismo que tienen discapacidad intelectual, o sea, que tienen un coeficiente por debajo de lo esperado. Así que tampoco es correcto decir que las personas con autismo todas son superdotadas, no es correcto y tampoco es justo, ¿verdad? Porque se espera mucho de estas personas que sean grandes genios en la ciencia o no sé, o en la música y esto no necesariamente aplica, ¿verdad? Para todas las personas dentro del espectro. Así que, con eso dicho, yo traté de pensar en varios de los mitos que he escuchado, si les suena alguno, me falta alguno contestar, pues me lo pueden escribir en los comentarios para dialogarlo. Voy a hablar de los criterios diagnósticos. Esto es algo bastante clínico, simplemente se los pongo ahí para que vean la diferencia en la tabla
Lo que dice el DSM-4 era el Manual Diagnóstico de Salud Mental, la cuarta versión, o sea, la versión pasada, y en la parte derecha dice DSM-5, y entonces el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, la última versión. Solo para que vean los cambios, ¿verdad? No todos somos aquí psicólogos, no tenemos que aprendernos, pero para que veamos cómo han cambiado mayormente la parte de las categorías diagnósticas. En el DSM-4 habían 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones para el autismo, ¿verdad? Y ahí estaba el trastorno autístico, estaba Asperger, estaba el trastorno de Rett, estaba el trastorno desintegrativo infantil y estaba el PDD no identificado. Pues esas 5 categorías ya no existen y ahora las personas que cumplen con los criterios que están en la parte de abajo, si cumplen, caen dentro del trastorno de espectro de autismo. Así que todo el mundo, ¿verdad? Desde el DSM en adelante, 5, pues ya tiene autismo, ya no hay diferentes categorías. ¿Está bien? ¿Cómo es que vamos a hacer las diferencias de tal vez el nivel de funcionalidad? Pues se va a hacer con los niveles de apoyo, que es lo que ahorita voy a discutir. ¿Está bien? Les comparto también, debajo de la palabra autismo que se cruzó el O, hay un símbolo que es como un símbolo como de eternidad, ¿no? El 8 al revés, que tiene un arco iris. Les comparto este símbolo porque es un símbolo que la comunidad con autismo está utilizando mucho para precisamente mostrar o identificar como un simbolismo este asunto del espectro, ¿no? De que estamos en un espectro variado, un abanico de colores. Antes, y todavía en muchas ocasiones, se identifica el autismo con un rompecabezas. No sé si lo han visto, ¿verdad? Con una pieza de rompecabezas. Porque se entendía mucho o partía de la premisa, o parte de la premisa de que el autismo es una condición que nadie puede descifrar, ¿no? Que es indescifrable, que falta un rompecabezas, o que falta una pieza que no conocemos, ¿no? Así que hay un movimiento de la comunidad con autismo a cambiar, ¿verdad? Ese simbolismo a que, mira, somos parte de un espectro diagnóstico, todos somos diferentes, hay diversidad dentro de este mismo diagnóstico y no es que somos incomprendibles, ¿verdad? Necesariamente. Así que simplemente se los traigo para que vean que incluso dentro de la misma comunidad han habido cambios en cómo ellos se perciben a sí mismos. General, ya les hablé, el diagnóstico de autismo se basa ahora por el DSM-5. Yo entiendo que en Colombia se utiliza el Manual de Diagnósticos de Salud Mental, si no me equivoco, en su versión en español. Como si ya ahora no se habla de Asperger como los que eran los más funcionales, ¿cómo entonces podemos hacer una identificación, verdad? De estas personas que tienen mayores retos o menores retos, pues se hacen con los niveles de apoyo. De nuevo, no nos tenemos que aprender ni leer todo esto, simplemente se los pongo. Hay 3 niveles de apoyo. La persona que tiene un nivel de apoyo 3 es que necesita apoyo muy sustancial. El que tiene nivel de apoyo 2, que es la franja en el centro, es que tiene apoyo sustancial. Y nivel de apoyo 1, que requiere apoyo. ¿Cómo se identifica? Con 2 áreas principales del diagnóstico: comunicación social y comportamiento repetitivo. Esas son las 2 señales mayores que tiene una persona con autismo: dificultades en el área de comunicación social y dificultades en el área de comportamientos restringidos o repetitivos, que vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estas 2 cosas? ¿Bien? Bien. Señales de edad temprana. Si hay algo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran, ¿verdad? Las personas que están aquí, es que el diagnóstico de autismo se puede identificar en los primeros 5 años de vida. Incluso en los primeros 3 años de vida se puede identificar el diagnóstico de autismo. Y esta identificación temprana hace diferencia. A veces hay una concepción errónea de no, esperar que crezca, se le va a quitar, él va a aprender a hablar, los niños, los varones se tardan más en hablar, muchas concepciones que escuchamos. No espere. Mientras antes, mejor. Si usted está viendo una de estas señales que vamos a discutir ahora en su hijo, en un familiar, en un conocido, haga un acercamiento sensible, ¿verdad? Compasivo con ese papá y deje de saber que tal vez está viendo algunas señales en su desarrollo que pudiera requerir evaluarlo. Si nosotros identificamos de forma temprana
un diagnóstico como esto, que puede ser autismo, pero mira, tal vez algunas de estas señales no era autismo, era un rezago del habla y terminó en terapia. Igual es una ganancia, ¿verdad? Pues si nosotros identificamos temprano, se puede mover al equipo ¿verdad? De identificación, de estimulación temprana, para que ese niño pueda ajustarse a sus pares lo mayor posible. Lo que queremos es cerrar esa brecha de diferencia, porque cuando el niño entra a la escuela, las incidencias escolares van aumentando. Y si no lo trabajamos a tiempo, esa brecha se va despegando, ¿verdad? Y un niño sin terapia o sin los servicios se va despegando esa brecha hasta el punto que comienzan a fracasar grados porque no tienen las destrezas, porque no lo hemos podido identificar a tiempo, ¿verdad? Así que créanme que hace la diferencia. Les voy a compartir algunas de las señales y voy a tratar de explicarlas. Cuando vemos señales a nivel temprano, aquí esto es de 0 a 5 años, ¿verdad? Algunas señales son pobre contacto visual. Nosotros esperamos que un niño desde muy pequeño pueda establecer esa mirada, de que te mire, aunque no hable, pero que te mire para pedir. Nosotros hacemos muchas cosas con nuestra mirada. Nosotros miramos, a veces sonreímos con la mirada. Si estamos interesados en algo, uno como mira para allá, mira a la persona, como queriendo decir que viste algo, y eso lo hacen los niños desde muy temprano. Los niños hacen contacto visual para compartir el disfrute, o sea, cuando estás jugando y están compartiendo alguna actividad agradable, los niños miran, sonríen, ¿verdad? Te miran a los ojos. Si eso no se da, eso puede ser una señal de que algo en el desarrollo está sucediendo. Y si evade la mirada, es una señal aún más clara, ¿verdad? Porque hay niños que incluso tú les buscas la mirada y te miran para el otro lado, ¿verdad? Ausencia o retraso en el lenguaje. Una de las primeras cosas que se dan cuenta, o señales que se dan cuenta los profesionales y también los padres, es que ya a los 2 años esperamos que nuestros niños estén hablando muchas palabras. Ahí empiezan a surgir frases, palabras, oraciones. A los 3 años ya se supone, ya el niño está haciendo oraciones. Y si eso no está ocurriendo, hay algo que pasa en el desarrollo. Muchas veces cuando hay un diagnóstico de autismo, he escuchado a padres que me dicen, comenzó a hablar y llegó X tiempo y dejó de hablar. Las palabras que decía, las dejó de decir. Eso no es típico, eso no es algo esperado, es una señal. ¿Okay? No reacciona a estímulos sensoriales o se muestra muy sensible a esto. Y me voy a explicar. Cuando hablamos sensorial, hablamos de los 5 sentidos, incluso mucho más, porque hay 7 sentidos que hablamos. Hablamos de los 5 sentidos principales, ¿verdad? Visual, olfativo, táctil y el gusto. Pero también hay otros, y la audición, pero también hay otros sentidos como el vestibular, que tiene que ver con el movimiento de mi cuerpo, ¿verdad? Y el propioceptivo, que tiene que ver con cómo yo siento mi cuerpo aquí. O sea, ahora mismo yo estoy sentada en esta silla y mi cuerpo siente, ¿verdad? Que estoy sentada y que mis piernas están o no tocando el suelo, por ejemplo. Y eso me ayuda, por ejemplo, a que cuando yo tengo que sentarme en la silla, yo no me siente afuera, ¿verdad? Yo saber dónde se está moviendo mi cuerpo para sentarse. Pues los niños con el diagnóstico de autismo o con dificultades sensoriales, ¿verdad? Porque ahorita les voy a hacer una diferencia. En ocasiones tienen dificultad en procesar toda la información a través, ¿verdad? Que nosotros adquirimos a través de los sentidos. Porque todo lo que nosotros hacemos en la vida es a través de los sentidos que procesamos la información. Así que los niños con el diagnóstico de autismo presentan dificultades en procesar la información sensorial. Los niños con el diagnóstico de autismo también otras señales que pueden presentar es que repiten lo que escuchan, o sea, eso se le llama ecolalia, que hay una repetición sin sentido. Por ejemplo, yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y el niño dice, ¿cómo estás? Y no me contesta. Y, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Verdad? Y te repite, eso es ecolalia. Eso es una dificultad del lenguaje, del procesamiento receptivo, y esto puede ser una de las señales que se presenta en un niño con autismo, o que por el contrario, si no habla, ¿verdad? Si es un niño no verbal, no te contesta preguntas, ¿verdad? Nosotros esperamos que haya respuesta a las preguntas.
Otra de las señales es que se apega a objetos inusuales, o sea, tienen lo que se le llama obsesiones o apegos inusuales a un objeto. Por ejemplo, tiene el apego a una sabanita y esa es la sabanita que tiene que estar con él o con ella todo el tiempo. Si le cambias la sabanita, aunque, o sea, no la puedes ni lavar, porque si la lavas, la rabieta, ¿verdad? La perreta de la vida. Eso no es usual, ¿verdad? Sí, a ciertas edades hay niños que tienen objetos que se llaman de apego, ¿verdad? Que sí tienen el peluchito que le gusta, pero es algo que el niño no siente que se va a morir, ¿verdad? Si no está. Si es un apego tan inusual a que siempre tiene que, o es carrito y lo único que le gustan son los carritos, 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 o bola, 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 todo lo que le gustan son las bolas. Esos apegos inusuales no son típicos, ¿verdad? Y son unas señales. Prefiere jugar solo y son estos niños que incluso el papá se le acerca como para jugar, no juega, se va, no le gusta estar. O no te incluye en el juego, está aquí con sus objetos, manipulando lo que le gusta, a veces le gusta más hasta objetos que no son juguetes, qué sé yo, le gustan los ganchos y con lo que juega son con los ganchos de ropa, ¿verdad? O le gustan los potes, qué sé yo, las cajitas, las tapitas y siempre tiene una tapita en la mano y si le quitan la tapita es como perreta, ¿no? Eso no es típico tampoco, ¿verdad? Que haya un apego a un objeto que ni siquiera es un juguete, ¿verdad? Que no lo está usando ni siquiera con el propósito para lo que es. Movimientos repetitivos. Las personas con autismo, y esto se va a ver desde niños, pero también ya en adultos, tienen algún movimiento repetitivo o como se le llama, estereotipado. Y esto de nuevo, puede haber una gama de movimientos. En los niños es bastante común lo que se le llama en inglés el hand flapping, o el aleteo, ¿verdad? Que cuando se emocionan, que mueven las manitas, o el movimiento de los dedos, o saltar, 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 o caminar de un lado a otro, cualquier movimiento del cuerpo o de sus manos, ¿verdad? O pies, que sea repetitivo, o sea, que lo haga una y otra vez y que lo interrumpa de su vida diaria, o sea, que no tenga propósito, porque si yo estoy contenta, pues puedo aplaudir y puedo saltar, pero de repente aplaudir y saltar repetitivamente cada momento, pues no, ¿verdad? No es esperado. Dificultad para adaptarse a cambios nuevos o rutinas. Son estos niños que tal vez si ese día cogiste un camino diferente para ir a la escuela, te dañó el día. O si usualmente come con un plato rojo, si tú le cambiaste el plato rojo, no come, ¿verdad? Que establezcan ciertas rutinas, ¿verdad? Que se le haga muy difícil cambiar, o sea, que sea un niño muy rutinario en el sentido de la rutina de la vida diaria, ¿no? Obviamente nosotros las personas trabajamos con rutina y eso nos hace sentir seguros, pero que tú hayas cambiado de camino, ¿verdad? Porque, qué sé yo, no te fuiste por el camino usual y hoy se fueron por el otro, ¿verdad? No es de esperar que eso genere tan grande disgusto, por decirlo de alguna forma. Obsesar o tener una obsesión con números, letras, figuras. Hay niños que con el diagnóstico de autismo que ciertamente empiezan a leer desde muy temprano. Yo trabajo en un preescolar y tuve un niño el año pasado que ya en preescolar, o sea, el niño no tenía 5 años y leía. Un niño que lee. ¿Qué me deja decir? ¿Qué me deja saber? Claro que es un niño brillante, claro que tiene muchas destrezas cognitivas, pero este es un niño que obsesaba con leer. O sea, tú le das un libro y él lee el mismo libro una y otra vez. Cada oración, cada punto. Si tú saltas una página, él no podía bregar. Entonces ya obsesa con las letras y con los números, porque todo tenía que ser a través de letras o de números. Incluso, qué sé yo, una letra pequeña que viera, no sé, en el baño, allí iba y la leía en voz alta, o quería que tú se la leyeras, ¿verdad? Esos comportamientos así que no son típicos. Y uso atípico de objetos, o sea, que no utilizan, no juegan con propósito. Nosotros esperamos que los niños en edad temprana, los juguetes que tengan, los usen para el propósito que son esperados. O sea, que si es un rompecabezas, que monte rompecabezas. Que si es un muñequito, pues que pueda jugar con el muñeco, ¿verdad? Si es algo de juego de roles como una cocina, que pueda hacer como que está comiendo en la cocina, cocinando, ¿verdad? Lo que sea.
muchos de los niños, o la gran mayoría de los niños con el diagnóstico de autismo, no juegan con propósito, o sea, no utilizan los juguetes de la forma en que son apropiados. Y esto es lo que luego se va a ver en adultos con la dificultad en relacionarse con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de espectro? Y sigo, ¿verdad? Para entender el concepto, ver la imagen aquí a mano derecha, que es como una forma bien particular, ¿verdad? De colores, que se va entrelazando como los pétalos o las hojas, por decirlo así, y está en inglés, se los voy a traducir, dice en el Centro Trastorno Espectro de Autismo, y entonces lo que quiere decir es que se están presentando de formas diferentes y entrelazadas, ¿verdad? Las siguientes señales. Comportamiento, estoy empezando en el verde, comportamientos repetitivos estereotipados, igual azul, de a lo mejor dificultades motoras, pensamientos perseverantes, o sea, lo que hablamos de las rutinas o los rituales, dificultades en el aspecto social, dificultades verbales o no verbales, dificultades en el procesamiento de la información y la función ejecutiva, y dificultad para el procesamiento sensorial. Bien importante, yo les he mencionado estas señales, eso no significa que todo niño que no habla tiene autismo, ¿verdad? No, lo que significa es que si estamos viendo una o varias de estas señales, algo puede estar ocurriendo en su desarrollo. Y te puedes estar preguntando, ok, lo estoy viendo, lo vi, ¿qué hago? ¿Verdad? Y a eso vamos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pero sí, para mí es importante que sepan eso. Igual, hay otros diagnósticos del desarrollo que no necesariamente son autismo, pero sí presentan estas señales, como por ejemplo, hay niños que pueden tener solo un diagnóstico del habla o de rezago del habla, ¿verdad? Como hay niños que pueden estar presentando necesidades sensoriales, nada más. O hay niños que pueden presentar necesidades del habla y sensoriales, ¿verdad? Pero no necesariamente autismo. Porque para que haya un diagnóstico de autismo, tiene que haberse afectadas las 3 áreas que hablamos acá, que sería comunicación social, que está aquí arriba, comportamientos repetitivos y el área sensorial, que es una tercera área, para que haya señales suficientes, ¿verdad? Para un diagnóstico de autismo. Pero, ¿verdad? Que haya podido ser clara, sé que es mucha información, pero que por lo menos ustedes se lleven con que si están viendo algunas de estas señales, que levanten esa banderita, ¿no? De alerta, como decimos, ese red flag, y que se puedan mover a comunicarle a ese cuidador, a esa persona, papá, mamá, para buscar ayuda a los profesionales apropiados. Y vamos a hablar entonces de eso. Como les menciono, el autismo se puede identificar desde los 18 meses de edad, que estoy bien bebecito, o sea, antes de los 2 años. Hay escalas para medir autismo, o sea, estandarizadas que miden o evalúan el diagnóstico de autismo o las señales, digamos, desde los 18 meses. Por lo menos yo les voy a compartir aquí información de una guía de identificación temprana del autismo que se ha establecido en Puerto Rico, ¿no? En el Departamento de Salud de Puerto Rico, que es la agencia que rige los servicios de salud y de identificación temprana. Pero sé, y se los comparto aquí, que se hace esta recomendación porque es lo que se ha avalado, ¿verdad? Científicamente de forma general, que la evaluación diagnóstica de autismo debe ser realizada por un equipo interdisciplinario, o sea, por varios profesionales. Si no en el mismo lugar, pero que al menos varios profesionales estén en el diálogo. ¿Quiénes son esos profesionales que pueden ayudar a establecer un diagnóstico del habla, un diagnóstico de autismo? Pues las personas que llamamos patólogos del habla y lenguaje, no sé si en la América Latina se dice igual esa profesión, pero son las personas o los profesionales que están llamados a trabajar lo que son los rezagos del habla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fonología, con el habla. En Puerto Rico y Estados Unidos se llama patólogos del habla y lenguaje, speech pathologists. Terapistas ocupacionales, ¿verdad? Que son estos especialistas que están llamados a el desarrollo motor y sensorial. Y otros profesionales como psicólogos y profesionales de la salud, como ese pediatra del niño. Se supone que sea el pediatra del niño, esa primera persona, porque cuando un niño es bebé,
¿quién es que lo ve siempre, verdad? Lo ve el pediatra, pues se supone que es el pediatra el que lo puede identificar esas señales. Así que el pediatra es una clave. Si usted está viendo necesidad y mira, el niño no me está hablando, estoy viendo esto raro en el niño, mira, leí que si hace esto puede ser, pregúntale al pediatra. Si el pediatra usted ve que no le puede dar respuesta o que no escucha su preocupación, porque hay pediatras que no están actualizados tal vez, consúltelo con otro profesional, ¿verdad? Con un psicólogo infantil, que sería esa persona que debe estar tal vez liderando el equipo. Aquí en esta tabla, estas son algunas de las escalas de evaluación o pruebas de evaluación que se utilizan según las edades para lo que le llamamos el avalúo o la identificación temprana o el cernimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de cernimiento, estamos hablando no de una evaluación formal, sino de la búsqueda de señales, ¿no? Y hay unas pruebas que son bien cortas, que son mayormente cuestionarios, que lo llenan los mismos papás, que son cernimientos del desarrollo. Y esos cernimientos los tiende a hacer el pediatra o el profesional del desarrollo infantil y nos ayudan a ver si hay señales. Y se los comparto para que usted vea que hay, ¿verdad? Que se puede hacer desde temprano. Y si usted lo quiere anotar, le dice, mira, no, este seguimiento, ¿no? Yo no sé, ¿verdad?, cuánto en América Latina se utiliza, en Puerto Rico se utilizan y en Estados Unidos, pero se los comparto porque tienen sus versiones en español, ¿verdad? Y, o sea, porque obviamente en Puerto Rico los utilizamos en español. Para niños menores de 16 meses está en el cuestionario que se llama Edades y Etapas. Ese cuestionario viene para el desarrollo general y viene para el desarrollo socioemocional. En inglés se llaman Ages and Stages Questionary. Este cuestionario son unas preguntas que llenan los padres y personas desde muy poca escolaridad las pueden llenar, o sea, no está hecha para profesionales, está hecha para que los padres la llenen. También hay un cuestionario que se llama cuestionario del bebé y del niño pequeño. Las siglas son estas, en inglés es Communication Symbolic Behavior Scale, que es otro cuestionario. El cuestionario, el de edades y etapas, llega hasta los 3 años, o sea, esto se puede administrar cada 4 meses, hay escala para niños, o sea que, por ejemplo, en preescolares aquí en Puerto Rico, nosotros lo utilizamos hasta los 5 años. Hay una escala de cernimiento específica para autismo que se llama el MCHAT, o las siglas, que ¿verdad? Es el MCHAT, que en inglés se llama Modified Checklist for Autism in Toddlers. O sea, checklist o lista de cotejos modificada para autismo en toddlers, que son los niños que están en periodo de trotones, ¿no? Que son de 16 a 30 meses. Es un cuestionario de 20 premisas que los papás llenan, preguntas sí o no, y acorde a las respuestas podemos saber si se están viendo señales de autismo. Bien breve, esto lo llena de nuevo el papá, el pediatra lo puede llenar, o el profesional, por ejemplo, trabajador social, psicólogo, etc. De 31 a 66 meses está, ¿verdad?, lo que les mencioné de la edad y etapa, y hay otro cuestionario, que es el cuestionario de la comunicación social, Social Communication Questionnaire, ¿verdad? Estas son las escalas de cernimiento. Ya hay escalas de evaluaciones formales, que son, esta que está acá, que es Autism Diagnostic Observation Scale, que sé que en América Latina lo utilizan porque sigo colegas que la usan, que es la escala de diagnóstico y observación para autismo, la escala de valoración de autismo infantil, la escala de valoración de autismo Gillian y otras escalas, ¿verdad? Para medir autismo para diversas edades, ¿verdad? Solo se los comparto para que vean que el diagnóstico de autismo, otra cosa, no se hace por laboratorio, o sea, no hay un análisis de sangre que me diga que tengo autismo, eso no existe. No hay una placa, no hay un análisis ni siquiera del cerebro, porque puede ser que la persona con autismo vaya a un neurólogo o que vayamos a un neurólogo por alguna, ¿verdad?, preocupación que tengamos, ya sea del sueño o neurológica,
y que a lo mejor haya algo neurológico allí, pero el diagnóstico de autismo per se no se diagnostica por ninguna prueba, ¿verdad? Médica, sino que se diagnostica mediante observación. Por eso es bien importante estar atento a las señales, porque el especialista que lo vaya a evaluar, el profesional que lo vaya a evaluar, lo que va a hacer es una evaluación de observación, mayormente mediante juego con alguna de estas escalas, observando que esas señales estén presentes o no estén, ¿verdad? Así que eso es importante que lo sepan. De forma general, se entiende que el TEA, ¿verdad?, que es el trastorno del espectro de autismo, es un asunto de salud pública. Se ha encontrado un aumento en la prevalencia del diagnóstico. Les comparto datos de Puerto Rico y de Estados Unidos porque es lo que tengo accesible, pero también se ha visto, ¿verdad?, en América Latina. En Puerto Rico, el último estudio que se hizo, que ya estamos muy atrás, fue en 2011, así que esto debe haber cambiado. Se encontró que 1 de cada 62 personas tenía autismo, y en el 2020 en Estados Unidos, que estos son datos más recientes, 1 de cada 54. Les comparto aquí una escala abajito para que vean cómo ha ido en aumento, ¿no? Lo que se le llama la prevalencia o la identificación del diagnóstico. Hay muchas teorías de por qué ha aumentado, entre ellas, pues porque ahora tenemos más pruebas, tenemos mejores formas para identificar, porque ahora lo estamos identificando más temprano. Muchas veces llegaban adultos y no, la persona tuvo muchas dificultades en la vida, era una persona que tenía muchas dificultades relacionales, pero nunca se le dio el diagnóstico, nunca se le pudo apoyar. Y lamentablemente a lo mejor pasó muchas vicisitudes, ¿verdad?, en su vida, porque no lo vimos a tiempo. Así que también hay una teoría de que no necesariamente es que haya aumentado el diagnóstico de que ha aumentado la cantidad de personas, sino de que se está identificando más y más temprano, ¿verdad? Un poco, pues, para que sepamos eso. Diferencias demográficas ocurren en todos los grupos étnicos, en todos los grupos raciales y socioeconómicos. O sea, no, igual en gemelos ocurre. Hay gemelos con el diagnóstico y hay gemelos que no lo tienen. Pero sí hay mayor probabilidad de que uno, ¿verdad?, de que si hay uno con el diagnóstico, el otro lo tenga. Igual en hermanos. Hay mayor probabilidad de que si yo tengo un hermano que tiene el diagnóstico de autismo, pues, y viene otro hermanito, o sea, haya otro hermano también con el diagnóstico. El 10% de los niños con autismo muestran también algún desorden metabólico, genético o neurológico. Así que por eso es importante trabajar con un equipo, ver a un geneticista, a un neurólogo, a otros profesionales también, porque muchas veces se presentan condiciones que se le llaman comórbidas, que ahorita vamos a hablar de eso. También, como les decía, el 33% de esto es de un estudio del CDC que está acá en el 2020. El 33% de las personas con autismo tenían también un diagnóstico de discapacidad intelectual, que era lo que les mencionaba ahorita, que su capacidad cognitiva o lo que llamamos de forma coloquial su inteligencia está por debajo del promedio. Pero como ven, tampoco es todo el porcentaje. Sí se encuentra que la mayor parte de esos que tienen discapacidad intelectual, sí lamentablemente son entre la población que le llaman hispana o la población negra, pero esto también puede ser representativo de algunas disparidades, ¿verdad?, de acceso, ¿verdad?, a educación y demás. Lamentablemente también se encontró, ¿verdad?, que los niños negros tenían menos probabilidades de tener evaluaciones a edad temprana. ¿Por qué? Porque hay menos acceso a recursos, lamentablemente hay mucha pobreza y entonces eso disminuye la accesibilidad. Sí, otro dato que es importante que se ha encontrado, que hay más, que no sé si está por aquí, hay más niños varones con el diagnóstico de autismo que niñas identificadas. Tiende a presentarse mayormente en varones, eso todavía, ¿verdad?, no se sabe por qué. Factores, así que podemos llamar como factores de riesgo o que pudiera estarse presentando mayor probabilidad, digamos, de autismo, aunque nada es definitivo porque, como les menciono, todavía no se sabe por qué específico dar el diagnóstico. Si supiéramos el por qué, podríamos
hacer estrategias de prevención, pero no sabemos. Pero sí se sabe que los niños que tienen un hermano con TEA, con autismo, tienen mayor probabilidad de tener el diagnóstico, que las personas que tienen alguna necesidad genética o cromosómica, como son algunos síndromes, etcétera, también pudieran tener mayor probabilidad de tener diagnóstico de autismo. Hay un medicamento que se llama ácido valpórico durante el embarazo que puede aumentar el riesgo de autismo, y que se ha encontrado también que los niños nacidos de padres mayores, o sea, de personas con mayor edad, también se ha encontrado que pueden tener mayor riesgo de tener un niño con el diagnóstico o con retrasos del desarrollo en general, ¿verdad? Comorbilidad es una palabra como que suena compleja, pero comorbilidades quiere decir condiciones asociadas o que se presentan en conjunto. Se ha encontrado que en un por ciento mayor, que míralo aquí, casi del 30, el 60, 40% de personas que tienen autismo también tienen otras condiciones del desarrollo, como por ejemplo déficit de atención con hiperactividad. Podemos ver del 30 al 60% de niños que tienen autismo también tienen déficit de atención con hiperactividad, que es otro diagnóstico del neurodesarrollo también, ¿verdad? Y conductual. También hay mucha incidencia en problemas del sueño, en problemas de alimentación y en trastornos de ansiedad. Y esto es importante saberlo porque a veces lo que les afecta bastante, no necesariamente únicamente su diagnóstico de autismo, sino otros diagnósticos que, por ejemplo, no les permiten dormir. Y si yo no duermo bien, me pongo irritable. Y si yo me pongo irritable, se me afecta, ¿verdad?, todo lo demás. Así que hay que trabajarlo de una forma, como le llamamos, holística o completa, ¿verdad? Con una mirada completa a todo el desarrollo, como debe ser, ¿verdad? En todas las condiciones, para todas las personas. También se han encontrado grandes porcentajes de personas con autismo que tienen depresión o que presentan depresión, problemas gastrointestinales que ya les hablé, ¿verdad?, de alimentación, incluso epilepsia. Por eso muchas personas con el diagnóstico de autismo también necesitan seguimiento con el neurólogo, ¿verdad? Con ese médico que tiene que ver, ¿verdad?, con los asuntos neurológicos. Y ciertamente esquizofrenia, que recuerden que de ahí es que se empezó a estudiar. Pues ciertamente hay entre un 4 y 35% de adultos con autismo pudieran también padecer de esquizofrenia. Así que se los dejo ahí para que veamos que también se puede estar presentando con otros diagnósticos. Hay unas bases neurobiológicas, que eso es como complejo, lo que quiere decir es que, como está la foto acá, hay algunos estudios que están diciendo que algo pudiera estar pasando en el cerebro de las personas con autismo que se presenta diferente a los demás y que eso puede estar o puede tener algo que ver con las señales de autismo o con lo que se presenta del diagnóstico. Y eso también está pasando con el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que también se han visto alteraciones en el cerebro o cambios en el cerebro, como las conexiones del cerebro, la maduración cerebral, etc. No me voy a adentrar en el tema porque es un tanto complejo, pero para que sepan y sepamos que es importante vernos con un neurólogo, ¿verdad? Si hay una persona con autismo y tener esa mirada también, porque puede ser que algo se esté presentando ahí. Tratamientos, ¿cómo se trata? O sea, ¿qué podemos hacer con una persona con autismo? Si no se cura, porque no es una enfermedad, porque no es un catarro, ¿verdad? No hay una cura, ¿cómo lo tratamos, no? ¿Qué se hace con las personas? ¿Qué hacemos? Hay distintos tipos de acercamientos y yo, ¿verdad?, según múltiples estudios, les voy a presentar y lo he dividido como en 4 columnas. Hay unos enfoques que es el que mayormente se utiliza, que son enfoques basados en el comportamiento y la comunicación, y hay modelos ya que se le llama basados en evidencia de intervención o de terapia, de tratamiento. Entre ellos, lo que se le llama en inglés el ABA o el ABA, que es el análisis de comportamiento aplicado. Es una metodología de intervención intensiva, en muchas ocasiones costosas, pero es conductual, ¿verdad? Es de tratamiento, de terapia, donde un terapista certificado por ese modelo ofrece intervenciones a los niños para aumentar
sus destrezas comunicativas y de comportamiento. También está un modelo que es basado también en el ABA, que se llama el Early Start Denver Model, que es similar, es un modelo de intervención de terapia, ¿verdad? También están otros acercamientos como se le llama el floor time o el tiempo en el piso, o el TISH, que es un tratamiento igual terapéutico a través de imágenes, de uso de agendas visuales o de imágenes, que todos esos acercamientos que son modelos teóricos, por llamarlo de alguna forma, o de intervención, son basados en lo que son las terapias. Y también están las terapias tradicionales, ¿verdad? Que son la terapia del habla, ocupacional y psicológica. Estos son los acercamientos que se recomiendan, ¿verdad? Un niño con autismo debe tener sus evaluaciones al día de habla, ¿verdad? De fonología, si es que le llaman así en su país, de ocupacional, física, ¿verdad? Si necesita para el desarrollo motor, y psicológica, y estar recibiendo las terapias según las recomendaciones que su especialista, ¿verdad? Que le den. Eso por un lado. También hay enfoques que son, como le llaman, dietéticos o intervenciones biomédicas. Ciertamente yo le pongo ahí entre paréntesis lo que indica, pero hay personas que indican que han funcionado, utilizar ciertos tipos de suplementos, y a eso ha ayudado a disminuir tal vez algunas de las señales. Por ejemplo, hay niños que ciertos tipos de suplementos, por ejemplo, si tienen deficiencia en algo, en alguna vitamina o en algo que su cuerpo no está metabolizando bien, como todas las personas, si nos suplementamos con eso que a nuestro cuerpo le falta, pues puede mejorar algún comportamiento o alguna dolencia. Y eso, pues, sería un tratamiento, ¿verdad?, suplementario o adicional al tratamiento primario, que debe ser las terapias. Hay medicación, aunque para el diagnóstico de autismo no hay medicamentos como tal para el diagnóstico, sí se utilizan medicamentos psiquiátricos, ¿verdad?, mayormente, para manejar algunos de los comportamientos que se presentan en el autismo, como por ejemplo los niveles de energía, la concentración, si se está presentando ansiedad o depresión, si la persona con autismo presenta convulsiones, ¿verdad? Hay medicamentos hay farmacología, medicamentos para esos diagnósticos, que obviamente al mejorar, pues mejora también el estado general, ¿verdad? De salud de la persona con autismo, porque disminuye también otras señales. Por ejemplo, si tiene dificultades de concentración, pues les permite estar más atentos para sus terapias, por ejemplo, o para la escuela, etcétera. Medicina alternativa como suplementos, etcétera, y pues medicina mente y cuerpo como yoga, ejercicio, etcétera, pues siempre son acercamientos complementarios. Estamos acercándonos, ¿verdad?, al final ya de la presentación, y les agradezco su tiempo, pero no quería irme, ¿verdad?, sin antes presentarle algunas recomendaciones generales de qué hacer antes, durante el diagnóstico. Antes del diagnóstico es importante consultar con el pediatra y con los especialistas preparados para ejercer ese diagnóstico que ya les mencioné, pues eran parte del equipo. Realizar evaluaciones pertinentes en las áreas, ya lo hablamos, y muy importante que conozcan las leyes en su país que cobijan y que protegen a las personas con autismo. Otra cosa importante, asegurar una ubicación escolar apropiada para este niño. No todos los niños con autismo se recomienda que estén en una escuela regular o general. Hay niños que necesitan un currículo adaptado o especializado a sus necesidades, y eso los debe apoyar su especialista. Establecer una red de apoyo, muy importante, y ya para la vida adulta establecer un plan de transición. Algunas estrategias que les pueden ayudar: estructurar el ambiente, un ambiente organizado y ordenado que todos necesitamos, pero un niño con autismo eso le ayuda mucho, y usar muchas estrategias visuales. Recordemos que los niños con autismo muchas veces tienen dificultad en la comunicación y en lo social, ¿verdad? En el aspecto social. Así que utilizar imágenes o estrategias visuales les ayuda mucho a entender qué es lo que se espera de ellos e incluso a comunicarse. Que, por ejemplo, si queremos que vaya al baño, mostrarle una foto o una imagen de un baño
les puede ayudar a comprender mejor y así por el estilo, ¿verdad? Para diferentes cosas. Anticipación, anticiparle. Recuerden que hablamos también que algunas de las señales es que tienden a ser personas rutinarias. Así que imagínense si yo estoy esperando que después de comer me pongan el televisor y ese día no me ponen el televisor. A lo mejor eso puede generar una perreta, ¿no? Una rabieta. Anticiparle, mira, mi niño, fulanito, hoy después de comer tenemos que salir al supermercado, por ejemplo. No nos vamos a acostar, ¿verdad? Anticiparle de antemano para irles preparando, exponerle a distintos ambientes de experiencia, enfocarnos en las fortalezas, o sea, en lo que logran estas personas con autismo. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos cosas que nos gustan, que sabemos hacer y que podemos hacer. Y una estrategia, hacer un análisis funcional de la conducta, que esto lo hacen especialistas, ¿verdad? En la conducta para ayudarnos. Y para terminar, les traje aquí algunos enlaces. Espero que si les crea ahí como unos QR codes para que del celular puedan como tomarle una imagen y tal vez los lleve al link. Por ejemplo, sé que estamos con mucha población de Colombia. Una de sus colegas muy amablemente me compartió un enlace sobre el Congreso, sobre una de las leyes que protegen a las personas con autismo, para que allá la chequeen. En Puerto Rico les comparto también un poco para que vean la ley que protege a las personas con autismo. Y acá el último es como un pequeño manual que encontré, que de ahí saqué información de las intervenciones, de todo, de esas estrategias visuales, de qué hacer, de cómo incluir un niño con autismo, que pienso que para un familiar, un papá, una mamá, o incluso profesionales, les puede ayudar mucho, así que les pueden tomar ahí una imagen o luego también se les puede compartir. También les comparto un enlace del CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention. Esto es de Estados Unidos, pero tienen en español. La página está, o sea, tiene también sus versiones en español, que hay mucha información de autismo. Y les comparto en Puerto Rico, la doctora Ángeles Acosta, que es la psicóloga que les menciono ahorita, ella ha sacado recientemente un pequeño libro manual que lo pueden adquirir en versión digital, es bastante económico. Para las personas que les interese, se llama Intervención Educativa para Preescolares con el Trastorno de Espectro de Autismo. Es un libro que lo pueden utilizar, está en español, es muy fácil de leer, tiene muchas tablas, tiene incluso como checklist o hojas de cotejo, de manejo. O sea, muy útil para profesionales, para padres que quieran trabajarlo más en casa, etcétera. Me parece, tuve la oportunidad de adquirirlo y ha sido de mucha utilidad. Lo pueden adquirir allí virtual. Nada, eso es como algunos de los recursos y les quiero dejar con una frase que dice: no estoy en mi mundo, vivo en este mundo, ¿verdad? Y es importante considerar que las personas con autismo son parte también de nuestra sociedad y que tienen unos derechos de vida digna y que se merecen ser incluidos, ¿verdad?, en nuestra sociedad como todos nosotros. Y a veces eso se nos olvida y tendemos a pensar, no, es que él está en su mundo allá, no. Tenemos que hacer un esfuerzo para incluirles y nosotros incluirnos también en su espacio. Así que nada, hasta aquí les dejo la presentación, hay muchas referencias ahí. Espero que les